Buenos días a todos. En primer lugar, quiero especialmente agradecer a la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba por esta gentil invitación a nosotros, a algunos de los candidatos en estas elecciones legislativas de octubre para representar, que pretendemos representar los intereses, las perspectivas, las necesidades y los proyectos de nuestra provincia de Córdoba en el Congreso de la Nación. Lo agradezco muy especialmente y aprovecho también para saludar a todos los sectores de la actividad económica y de instituciones que representan su papel en la producción y el trabajo en nuestra provincia de Córdoba. Para nosotros representa una obligación más que una decisión personal el de ponernos a disposición de la ciudadanía en su conjunto y de cada uno de los sectores que la expresan para contribuir a un intercambio de ideas, de iniciativas, para dar, ofrecer de manera honesta y clara nuestra propia perspectiva de la situación de la provincia y de su relación con la situación y el horizonte que presenta el país. Si estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de representar a los cordobeses en el Congreso, nada mejor podemos hacer que estar dispuestos al diálogo abierto, a la discrepancia o la coincidencia sobre la mesa, en un diálogo constructivo que requiere del aporte de cada uno de los sectores y de quienes ejercemos circunstancialmente algún rol de representación política de ellos en el contexto de las discusiones legislativas nacionales. Difícil es hacer en el breve espacio de estos minutos una visión de conjunto, al menos la nuestra, respecto de cuál es el panorama de la producción industrial, del desarrollo y el crecimiento del sector industrial en la economía de nuestro país en perspectiva. Y digo en perspectiva porque es imposible no advertir, independientemente de otras interpretaciones de sesgo más bien político, que a partir del año 2003, esto es después de la crisis de 2001, nuestro país, a la luz de todos los indicadores objetivos, ha iniciado con el esfuerzo de todos los sectores un franco y sostenido proceso de crecimiento y de recuperación de la actividad industrial en nuestro país y, por cierto, también aquí en Córdoba, con un ritmo sostenido de crecimiento promedio anual de 7.5%, que es uno de los más altos que se evidencian en la región, para un contexto que ha sido en estos últimos años, sobre todo en 2009, ha sufrido, la amenaza de una crisis internacional que perturbó sin dudas y que fue una excepción en ese volumen de crecimiento. Este itinerario que ha estado, por cierto, no ha sido el fruto de un milagro y no ha sido solo el fruto del empuje y el empeño y la persistencia que caracteriza al sector emprendedor en relación con la producción industrial, y que en particular caracteriza y da su perfil propio a nuestra provincia de Córdoba, con la industria metalmecánica, con la industria de agropartes, de maquinaria agrícola y sobre todo automotriz, alimenticia y recientemente de software, no ha sido fruto de un milagro, ha estado acompañada por el proceso de fortalecimiento y de la decisión política del Gobierno Nacional de fortalecer el Estado, dotándolo de nuevas herramientas de promoción de la actividad industrial que han beneficiado a los sectores que he mencionado y tantos más, y sin los cuales seguramente la actividad esencialmente riesgosa que representa invertir, innovar, producir más y mejor, ganar nuevos mercados internos y externos, no habría logrado los frutos que logró hasta aquí. Y digo todo esto, que ustedes quizá lo conocen mucho mejor que yo, porque a la hora de hacer una evaluación del horizonte de futuro al que estamos todos obligados cuando diseñamos políticas públicas o cuando decidimos tomar el riesgo de una inversión de mediano y largo plazo, es imprescindible que no perdamos la perspectiva de escala que orienta esos esfuerzos y que nos permite dimensionar la magnitud de los problemas que en cada circunstancia actual se presentan, que no sobredimensionemos el impacto de los factores coyunturales negativos o incluso de los factores
no tan coyunturales, quizás estructurales, algunos de los cuales están propuestos aquí en el temario para nosotros como candidatos, problemas respecto de la provisión de energía para el desarrollo productivo, problemas de la infraestructura vial y de transportes o problemas de la estructura del régimen impositivo, que son problemas que están pendientes de solución y de una discusión profunda, pero justamente a la luz de los grandes esfuerzos y progresos que los distintos sectores económicos han conseguido en estos años de activa intervención del Estado. No es entonces casualidad que la desaparición del Estado en la década de los 90, la implementación de políticas neoliberales, la apertura indiscriminada de las exportaciones, la desprotección del aparato productivo, fueran acompañadas de esa brutal caída en el volumen de producción, la brutal caída en la capacidad de empleo de nuestras empresas, algo que marcó la tragedia de los 90 y de la que ha costado tanto esfuerzo colectivo recuperarnos. Así es que podríamos identificar, mejor dicho, deberíamos identificar cuáles son todas aquellas materias pendientes que el sector público estatal y que los sectores de la actividad económica, laboral y social en su conjunto tenemos todavía que encarar, pero claro, es muy importante nunca perder la perspectiva. Si no se produce esta especie de esquizofrenia entre una práctica que se beneficia de las políticas públicas, que comprende y valora y a tenor de esa valoración decide reinvertir y apostar al fortalecimiento y la diversificación y la innovación tecnológica, mientras se reclaman públicamente instrumentos que o bien no están a tono con ese enfoque de reactivación del mercado interno, recuperación del aparato productivo y un desarrollo sustentable con inclusión social, en cambio apuntan, o bien, como digo, a un modelo que fue justamente el principal responsable del desastre de la producción industrial argentina, del desastre del incremento de la pobreza y el desempleo en la década de los 90, o bien, en su caso, quizás más puntualmente, sea solo el fruto de plantarse frente a una perspectiva exclusiva y excluyentemente sectorial. Cada sector de la actividad en nuestro país tiene demandas específicas. Cada uno de ellos acumula deudas internas específicas al sector que no se resuelven satisfactoriamente, que se resuelven a veces solo improvisadamente o que padecen de una insuficiente solución estructural. Sin embargo, a la hora de adoptar una perspectiva política integral como aquella a la que estamos obligados todos como ciudadanos, no solo quienes pretendemos ejercer un rol de representación político, es importante advertir, no solo, como dije al principio, el proceso en su real perspectiva, que es de un extraordinario proceso de recuperación y reindustrialización, el mayor y más espectacular que ha vivido la Argentina después de aquella gloriosa década de los 60 y los 70 de máxima sustitución de importaciones, sino que seamos capaces también de dimensionar las demandas sectoriales a la luz de los esfuerzos integrales que nuestro país debe hacer. Indudablemente, si se tratara de reducir los costos para aumentar la rentabilidad, podríamos todos pensar que hay un costo laboral importante, hay un costo fijo importante como es el costo laboral, y sin embargo tenemos todos bien adquiridos el valor que representa el cuidar y proteger las fuentes de empleo. Y así podría continuar mencionando cuántos aportes se espera que cada sector realice para que el conjunto, este conjunto estructurado que a veces se ha denominado el modelo y que a veces se ha dicho no sabemos cuál es y que se resume en tan sencillas palabras, es un modelo de desarrollo productivo nacional con fuerte impulso a la introducción de valor agregado en nuestras producciones primarias, con fuerte reactivación que la acompañe del mercado interno, con una fuerte política de protección del empleo y al que yo agregaría, porque no puedo menos de hacerlo, y además porque tampoco es casualidad que en estos años haya vivido el mayor proceso de fortalecimiento de las últimas décadas, con un esfuerzo sostenido por parte del Estado, el mayor que ha realizado el Estado Nacional en su historia en estos años y que necesita aún profundizarse y sobre todo mejorarse en la calidad de sus productos y sus resultados, que es el esfuerzo que nuestro país ha realizado en la educación pública.
Nuestro país ha aprobado en el Congreso Nacional, que ha tenido una intensa actividad legislativa en estos 10 años, una ley de educación técnica. Aquí Walter seguramente ha tenido algún rol activo y seguramente entusiasta, que acompañó a la aprobación de una nueva ley de educación nacional. Ambos instrumentos que fortalecen a la educación como un derecho y que dan la obligación, reconocen la obligación del Estado del sostenimiento de la educación pública como un factor esencial, no solo para la integración e inclusión social, sino como capacidad de aportar recursos humanos calificados al desarrollo productivo del país. Y por supuesto el extraordinario esfuerzo que nuestro país ha realizado a través de una inversión presupuestaria sostenida para el fortalecimiento de la investigación científico-tecnológica y en particular para la interconexión, para la articulación del sistema científico-tecnológico con el aparato productivo. Y aquí me permito yo invitarlos a que hagan cada una de las empresas, como sin dudas muchas ya lo hacen, con nuestras universidades, con nuestros investigadores, con los investigadores y profesionales del INTI, del INTA, en fin, del conjunto de la estructura del sistema científico-tecnológico, un esfuerzo de articulación para agregar innovación en un mercado, en un horizonte de desarrollo productivo que desafía constantemente al sector productivo. No podemos darnos el lujo, ni los académicos y científicos, ni los empresarios, de trabajar en paralelo, porque es el mismo Estado, es decir, todos nosotros, el que viene haciendo en estos 10 años el mayor esfuerzo para articular esas dos herramientas, esos dos horizontes de futuro esenciales a la independencia económica y a la soberanía política del país. No tengo para aquí, en esta oportunidad, no solo por la brevedad del tiempo, propuestas legislativas concretas que acercar, pero desde ya creo, como todos, que la discusión de una reforma tributaria integral del sistema impositivo argentino es una deuda pendiente. Creo, como todos, que la confluencia de los esfuerzos de cada una de las jurisdicciones provinciales con las extraordinarias inversiones que el Ministerio de Planificación Federal en estos años ha hecho en la inversión en infraestructura vial y de servicios, en centrales termoeléctricas, en la recuperación de YPF, que deberá esperar unos cuantos años para que nos provea de la cantidad de energía que se necesita para acompañar este volumen de desarrollo productivo, en fin, y tantas otras cuestiones más de la agenda de coyuntura y de las tareas estructurales pendientes que no tendría ningún sentido debatir aquí si no estuviéramos en un horizonte de extraordinario crecimiento del cual buena parte de las industrias que integran esta Cámara han recibido importantes beneficios por parte del Estado. Créditos del Bicentenario, créditos blandos, subsidios a la energía y tantos más que no enumero aquí, que ustedes los conocen incluso mucho mejor que yo. Muchas gracias y mi disposición permanente al diálogo, que es lo que mejor sabemos hacer.